Hola chicos, espero que estén bien. En este video voy a discutir, vamos a aprender cómo podemos generar balances molares de forma general para cualquier sistema. ¿Ok? Así que estamos empezando formalmente el curso con el capítulo 1 del libro de texto de ustedes. ¿Está bien? A modo general, ¿verdad? En este capítulo, el objetivo de este capítulo es describir y definir lo que es la rapidez de reacción. Luego vamos a derivar un balance molar general que podemos aplicar para cualquier sistema. Luego, en las próximas presentaciones que estarán vinculadas al capítulo 1, vamos a aplicar estas ecuaciones de balances molares para reactor batch, para reactor de tanque con flujo y para reactores tubulares. Así que lo que vamos a hacer en esta presentación de ahora va a cubrir los primeros dos objetivos del capítulo 1. Ok, así que en este curso nosotros estamos interesados, una de las destrezas que queremos que ustedes obtengan al terminar este curso, es que puedan diseñar reactores y puedan entender o estipular modelos matemáticos para describir cómo progresa una reacción química en cualquier sistema. ¿Bien? Así que estamos trabajando con reactores químicos y por su naturaleza son lugares, ¿verdad? Son tanques o sistemas en donde ocurre una reacción química y sabemos que la reacción química envuelve que las especies, o que por lo menos una de las especies que esté dentro del sistema, pues pierda su identidad. Y la identidad de una molécula sabemos que está vinculada al tipo de átomos que tiene, al número de átomos que tiene y la configuración espacial que tienen esos átomos en la molécula. ¿Okay? Ahora sabemos que hay diferentes tipos de reacciones. Podemos tener reacciones de descomposición, donde yo puedo romper enlaces. Podemos tener reacciones de combinación, donde se forman enlaces químicos. Y también tenemos reacciones de isomerización, donde tenemos una diferente configuración espacial de los mismos átomos en la molécula. Y sabemos que independientemente de las reacciones químicas que nosotros tengamos, que la masa colectiva total se debe siempre conservar. ¿Sí? Ahora, utilizamos la variable de rapidez de reacción para describir cómo la reacción progresa. ¿Okay? Es una variable que ustedes han estudiado ya anteriormente, que estoy seguro que han estudiado en sus cursos de química, química física, y utilizamos la R minúscula para denotar cómo progresa o cómo cambia la reacción química. Fíjense que cuando yo estoy hablando de la razón de consumo de una especie, voy a utilizar un negativo del frente, y si yo estoy hablando de la formación de una especie, ¿verdad? Si estoy hablando de la razón de formación, pues entonces no se utiliza ese negativo. ¿Okay? Ahora, fíjense que estas R tienen abajo una letra, y esta letra, ¿verdad? En este caso es la A y acá en este caso es la P. Esa letra básicamente lo que nos dice es la especie que se está utilizando para monitorear o para cuantificar la rapidez de reacción. ¿Okay? Así que la rapidez de reacción es una variable que describe cómo está cambiando la composición en un sistema donde ocurre una reacción química y se define con el número de veces que las moléculas chocar, el choque resulta en una reacción química. Así que si yo pudiera entrarme a un tanque y contar todas las veces que mis moléculas de reactivos chocan y a raíz de ese choque se forma el producto, si yo puedo contar eso, entonces estaría cuantificando la rapidez de reacción. ¿Okay? Ahora, utilizamos variables también como el avance de la reacción para describir esta instancia de choque. Cuando lo que estamos cuantificando son los choques, comúnmente se utiliza la variable del avance de la reacción para definir estos choques, y cuando reescribimos el avance de la reacción en términos de la rapidez de reacción, entonces utilizamos unidad de tiempo y unidad de volumen en el denominador. ¿Okay? Así que la rapidez de reacción básicamente nos da el número de moles, ¿verdad? Los moles que se están cambiando de una especie en particular por unidad de tiempo y unidad de volumen. ¿Okay? Así que son las unidades que usualmente tienen. Ahora, fíjense que cuando yo pongo moles en el numerador, esos moles son particularmente de una especie. Así que es por eso que es bien importante que esa R vaya acompañada de la letra que identifica la especie que fue utilizada para monitorear el progreso de la reacción química. Así que supongamos que yo tengo una reacción donde yo tengo A más 2B pasando a C más D. Bueno, pues yo puedo describir cómo se consume la especie A,
con el negativo RA, ¿verdad? Que lo que me da es la razón de consumo de la especie, y cuando yo lo que monitoreo es el consumo de la especie, entonces yo voy a utilizar los moles de A en el numerador, ¿verdad? Así que los moles de A, los moles de la especie que yo estoy monitoreando, tienen que ser consistentes con el suscrito que acompaña a la variable. Por el otro lado, yo puedo cuantificar cuál es la formación de la especie C, y en ese caso estoy viendo cómo se va formando C en un sistema, por unidad de volumen, por unidad de tiempo, y cuando lo que yo estoy monitoreando son los moles de C, entonces se utiliza el suscrito C para vincularlo con la especie que estamos utilizando, ¿ok? Importante es que recordemos que para estas variables, independientemente de la especie que yo esté utilizando, sabemos que R es función de concentración, de temperatura, de presión o de catalizador, ¿ok? Así que son las variables que me van a afectar cómo cambia la rapidez de reacción. Sin embargo, la rapidez de reacción es independiente del tipo de reactor en donde se lleva a cabo. O sea, es independiente del sistema en términos que si es un tanque o si es un tubo, si es un lago, si es un río. O sea, en términos generales es independiente del tipo de sistema, siempre y cuando no cambie ni la concentración, ni la temperatura, ni la presión, ni el catalizador, si es que hay algún catalizador presente, ¿okay? Así que en términos generales, pues, se utiliza comúnmente una ecuación algebraica para describir esta variable, no es una ecuación diferencial, ¿okay? Así que, volviendo de nuevo a nuestra reacción genérica, ¿verdad? Para cualquier reacción, yo puedo describir la rapidez de reacción, como ya les dije, utilizando los moles de una especie por unidad de tiempo, por unidad de volumen, ¿verdad? Así que, pues, unidades van a tener moles arriba y van a ser los moles de la especie que estoy cuantificando. En el denominador vamos a tener volumen y tiempo, ¿okay? Para sistemas heterogéneos, donde yo tengo catalizadores heterogéneos, pues, en vez de utilizar el volumen del reactor, que es lo que estoy utilizando aquí, en vez de utilizar el volumen del reactor, se puede utilizar la masa del catalizador. Así que si yo voy a cuantificar la rapidez de reacción por unidad de masa del catalizador, entonces lo que ponemos en el denominador es la masa del catalizador y utilizamos una comillita en esta variable para distinguirla del sistema, de la variable que se utiliza el volumen del reactor. ¿Bien? De forma análoga podemos utilizar área de superficie, donde entonces en el denominador tenemos el área de superficie del catalizador, y para este caso utilizamos dos comillitas en la variable, y finalmente tenemos el volumen del reactor, del catalizador, perdón, y para distinguir este volumen del volumen del reactor, pues entonces tenemos tres comillitas en ese lado. Así que fíjense que lo importante es notar aquí que independientemente de cuál sea el tipo de reacción que yo tenga, cuántos reactivos hay o cuántas especies están participando en mi reacción química, la rapidez de reacción para un sistema homogéneo siempre va a tener estas unidades, va a tener unidades de mol de una especie por unidad de tiempo, unidad de volumen, independientemente cuántos reactivos y productos haya en esa reacción química, ¿okay? Así que, bueno, pues como ya sabemos, es independiente del reactor, solamente depende de concentración, de temperatura, de presión y de catalizador. Y usualmente se utiliza una ecuación como esta, donde tenemos las concentraciones de los reactivos elevados a un exponente, y esas concentraciones van multiplicadas por una constante que usualmente utilizamos la función de Arrhenius para describir la dependencia de temperatura con esta constante. Así que fíjense que la rapidez de reacción, entonces, es una función algebraica que tiene usualmente tiene esta forma, donde tiene una constante de reacción que sabemos que no es ninguna constante porque sabemos que depende de la temperatura, y que si utilizamos la función de Arrhenius, pues podemos expresar esa constante de reacción en términos de función de temperatura de esta forma, en este primer paréntesis. Y luego, bueno, pues tenemos las concentraciones elevadas a algún exponente, que yo puedo tener más de una especie que afecta la rapidez de reacción, y que cada una de estas concentraciones puede tener un exponente en particular. Así que en términos genéricos se utiliza esta pi mayúscula como denotar la multiplicación de las concentraciones de las especies elevadas a un orden en particular. Y fíjense que la suma de los exponentes que hay en esta ecuación es lo que me da el orden global. Así que si, por ejemplo, alfa es 1 y beta es igual a 1, pues entonces tendríamos una reacción que tiene un orden global
igual a 2. Si por el contrario beta fuera 0, pues tendríamos una reacción que es de orden global igual a 1. ¿Está bien? Así que fíjense que esta ecuación, ¿verdad?, puede tener diferentes exponentes. Yo puedo tener una ecuación que es de orden 1, una ecuación que es de orden 2, e independientemente de la forma que se vea, ¿verdad?, los exponentes que yo tenga, el orden global de la reacción, las unidades que va a tener esta variable de la rapidez de reacción siempre va a ser mol por unidad de volumen por unidad de tiempo. ¿Okay? Así que pues vamos a ver entonces los diferentes escenarios. Yo puedo tener una reacción que sea de orden 0. Cuando tenemos una reacción de orden 0, eso lo que quiere decir es que la rapidez de reacción es independiente al catalizador, a la concentración de la especie. Así que el exponente de la suma de los exponentes de las concentraciones de las especies suman a 0. Por lo tanto, no tengo ninguna variable de concentración en esta ecuación. ¿Está bien? Así que cuando yo tengo una ecuación que es de orden 0, la rapidez de reacción va a ser igual a la constante de reacción. Lo que me implica a mí es que la rapidez de reacción solamente va a variar por función de temperatura, no va a cambiar dependiendo de las concentraciones de las especies, solamente depende de temperatura. Y como estas dos, la constante de la reacción y la rapidez de reacción son iguales para este caso, entonces la constante de reacción va a tener las mismas unidades que tiene la rapidez de reacción. Así que en este caso, la constante de reacción tendrá unidades de mol por unidad de volumen por unidad de tiempo. Ahora, si yo tengo una reacción que es de orden 1, que es como lo que estamos viendo en el segundo caso, eso quiere decir que la suma de los exponentes es igual a 1 y que por lo tanto tengo la concentración de una especie, usualmente uno tiene la concentración de una especie que está siendo multiplicada por la constante de reacción. Fíjense que matemáticamente esta ecuación es distinta a esta. La rapidez de reacción, como dijimos en el slide anterior, siempre va a tener unidades de mol por unidad de volumen por unidad de tiempo, como lo dice acá arriba. Por lo tanto, las unidades de la constante de reacción se tienen que adaptar para que las unidades de la rapidez de reacción siempre sean las mismas. Por lo tanto, si yo tengo que mi rapidez de reacción ya contiene la variable de la concentración, entonces las unidades de la constante de reacción tienen que ser el inverso de tiempo, de forma tal que cuando yo multiplique la constante de reacción de inverso del tiempo con la concentración, yo tenga entonces unidades de mol por unidad de volumen por unidad de tiempo. ¿Está bien? Finalmente podemos tener órdenes 2 o podemos tener órdenes mayores. Cuando tenemos un orden igual a 2, eso puede ser que yo tenga que el exponente de una concentración esté al cuadrado o que yo tenga la concentración de A y la concentración de B, por ejemplo, de dos reactivos en la ecuación. ¿Okay? Independientemente, ¿verdad? Si yo la tengo la concentración de A al cuadrado o si yo tengo una ecuación donde yo tengo CA y CB, la constante de reacción en este caso tiene que estar dividida por unidades de concentración y también va a estar con inverso del tiempo, de forma tal que cuando yo haga esta multiplicación y ejecute esta operación matemática, la rapidez de reacción tenga las mismas unidades que tiene en los casos previos. ¿Okay? Así que como vemos, dependiendo del orden de reacción, yo voy a tener diferentes unidades para la constante de reacción y en términos generales tenemos esta ecuación que podemos utilizarlo para el orden global de la reacción, donde vamos a tener aquí unidades de concentración y aquí tenemos unidades de inverso de tiempo. Ok, así que una de las cosas que nosotros hemos visto es que si yo tengo una reacción, ¿verdad? Ya nosotros hemos analizado sistemas donde ocurren reacciones químicas, así que si yo tengo un sistema donde las condiciones son propicias para que se lleve a cabo una reacción química, supongamos que yo tengo en este sistema A y B presentes inicialmente en el sistema, si las condiciones son propicias para que la reacción ocurra, sabemos que los moles que yo tenga en este sistema de estas especies van a ir cambiando dentro de este tanque. Así que yo pudiera hacer una gráfica, si yo tengo un cromatógrafo de gases, un cromatógrafo líquido, yo puedo ir cuantificando cómo están cambiando los moles dentro de ese tanque como función de tiempo. Así que podemos hacer una gráfica, por ejemplo, para la especie A, podemos también hacer una gráfica para la especie B. Y bueno, pues lo que nos dice nuestra intuición es que yo voy a tener una cantidad inicial de Na0, pero a medida que el tiempo transcurre, esa cantidad va a ir disminuyendo. ¿Okay? Así que vamos a tener un decaimiento de los moles de A
como función de tiempo si mi sistema es cerrado. ¿Okay? Y lo mismo vamos a tener para la especie B. Si, ¿verdad? Si esta reacción ocurre y si A y B son las dos especies que están reaccionando, pues entonces ambas especies van a ir disminuyendo y si las cantidades iniciales eran iguales, pues sabemos que esas gráficas van a solapar. Una de las cosas que podemos ver en este caso, ¿verdad? Es que si los coeficientes estequiométricos son iguales, como es en este caso, ¿verdad? Una de las cosas que hemos aprendido en el curso de termodinámica y en el curso de balance es que si por cada molde A yo necesito un molde B para que la reacción se lleve a cabo, pues sabemos que la razón de cambio tiene que ser igual. Y esa razón de cambio está dada por la pendiente en esta gráfica. Así que si yo a un mismo tiempo yo saco la pendiente de esta gráfica y aquí también saco la pendiente, pues al mismo tiempo voy a tener la misma razón de cambio. Así que en términos generales, para sistemas donde yo tengo los mismos coeficientes estequiométricos, como en este caso A y B tienen ambos coeficientes estequiométricos de -1, para este caso pues yo voy a tener la misma razón de cambio si tengo los mismos coeficientes estequiométricos y más aún también tenemos las mismas cantidades iniciales. ¿Está bien? Ahora, para la especie C, y como vemos aquí estoy solapando la gráfica de A y de B, para la especie C, fíjense que yo voy a tener una gráfica con pendiente positiva. Aquí tenemos pendientes negativas, acá tenemos pendientes positivas, porque obviamente estamos produciendo la especie C, así que empezamos desde 0 y esa cantidad va a ir aumentando gradualmente como función de 0. Así que para este caso, como el coeficiente estequiométrico de C es igual que el de A, pero con signo opuesto, pues yo voy a esperar que la razón de cambio entre A y C sean iguales, pero con signos opuestos. ¿Sí? Así que en términos generales, para cualquier reacción química, si yo tengo la rapidez de reacción en base a una especie, por ejemplo, en este caso, si yo conozco a un tiempo particular cuál es la razón de formación de B a un tiempo dado, para esta especie, en este caso para la especie de B, yo puedo entonces igualar esa razón de cambio, ¿verdad? Porque los coeficientes estequiométricos son iguales, pues para esta reacción química yo puedo decir entonces que la razón de consumo de A, que viene siendo negativo RA, pues es el mismo que B, pero con signo opuesto. Así que para describir la razón de formación o la razón de consumo de la especie A, entonces utilizamos el signo negativo porque va a tener un signo opuesto, ya que tienen pendientes opuestas en la gráfica de mole. Ahora, vemos que si mi reacción fuera distinta y tuviéramos coeficientes estequiométricos distintos, pues hay que ser un poquito más cuidadosos. Así que supongamos que ahora en este tanque yo tengo A y B, tengo A y B en cantidades estequiométricas. Fíjense que yo tengo un mol de A y 2 moles de B. Aquí el coeficiente estequiométrico es -1 y -2. Así que yo tengo cantidades que son distintas inicialmente de A y B. Sin embargo, están en cantidades estequiométricas. Eso quiere decir que se van a consumir en su totalidad a la misma vez. Por lo tanto, la reacción va a progresar, las cantidades van a ir disminuyendo. Por ejemplo, A va a ir, esa gráfica va, ¿verdad? Esperamos que A va disminuyendo gradualmente y esperamos que la de B también vaya cambiando gradualmente, pero eventualmente se van a consumir simultáneamente porque están en cantidades estequiométricas. ¿Okay? O sea, no tenemos reactivos en exceso. ¿Está bien? Así que una de las cosas que podemos inferir en este sistema es que, bueno, pues una de las cosas que vemos es que tenemos coeficientes estequiométricos distintos. Por lo tanto, al nosotros tener coeficientes estequiométricos distintos, eso lo que implica es que por cada mol de A yo necesito 2 moles de B. Eso lo que implica es que la razón de cambio no va a ser la misma y eso se manifiesta en las pendientes que yo pueda obtener en esta gráfica a un mismo tiempo. Así que si yo miro esta pendiente, vamos a ver que esas rayitas son distintas y que esta va a estar más inclinada que esta. Estas pendientes vemos que son distintas, pero sabemos que están relacionadas a partir del coeficiente estequiométrico. Una de las cosas es que podemos inferir es que, bueno, pues si yo tengo una razón de consumo de A particularmente, pues yo sé que yo necesito el doble de B para que esa reacción se lleve a cabo. Así que si yo tengo la razón de consumo de A, ¿verdad? Que viene siendo -10, ¿verdad? Que sabemos que esto es negativo porque es pendiente negativa, el dB tiene que ser el doble porque por cada mol de A yo necesito 2 moles de B, ¿verdad?
Para C sabemos que C tiene un coeficiente estequiométrico positivo y es igual que el de A, así que esperamos que la razón de formación de C sea igual al de A, pero con signo opuesto. Así que de esa forma podemos relacionar la rapidez de reacción para cada especie, pero esto lo que implica es que tenemos que ser muy cuidadosos en términos de la especie con la que nosotros estamos cuantificando el avance de la reacción. Así que no es lo mismo que yo lo monitoree a partir de A o a partir de B, porque numéricamente son variables que me van a dar números distintos. ¿Okay? Ahora, aun cuando estas R sean distintas, nosotros sabemos que podemos relacionar las razones de cambio a partir del coeficiente estequiométrico. Y una de las cosas que aprendimos en termodinámica es que si yo divido la razón de cambio entre el coeficiente estequiométrico, podemos igualar estas razones al avance de la reacción y de esa forma tenemos una variable que siempre es positiva y que es independiente de la especie con la cual se monitorea la reacción química. Ahora, lo próximo que nosotros vamos a hacer, una vez que ya tenemos en cuenta de que la rapidez de reacción es una variable esencial para poder describir cómo progresa una reacción química, lo próximo que nosotros vamos a hacer es implementar esta rapidez de reacción en nuestro balance molar. Y vamos a asumir, por ahora no vamos a estar trabajando con ningún reactor, vamos a trabajar con una nube, un sistema hipotético donde yo tengo un flujo de una especie que esté entrando, una especie de J cualquiera que esté entrando, que aquí ocurre una reacción química que desenvuelve esa especie y que de esta nubecita pues, sale otra cantidad distinta a la que entró inicialmente, ¿verdad? Y bueno, pues podemos tener un volumen particular y si yo quiero hacer un balance molar de este sistema, pues sabemos que tenemos que tomar en cuenta los flujos que están entrando, luego el flujo que está saliendo, que es FJ, y luego lo que se genera de esa especie en mi sistema y finalmente tenemos que tomar en cuenta la acumulación que hay de esa especie dentro del sistema. ¿Okay? Así que ahora vamos a aplicar esto a cualquier reacción química, ¿verdad? Para cualquier reacción química genérica donde yo tengo una nubecita aleatoria donde puede ocurrir esta reacción, yo puedo tener unos flujos que están entrando, podemos asumir que solamente están entrando los reactivos en este caso, y para especificar la nomenclatura en este curso vamos a utilizar el suscrito 0 para denotar que la variable describe las propiedades de entrada del sistema. Así que tenemos FA0 y FB0 que denotan los flujos de esa especie A y B que están entrando al sistema. Igual yo puedo tener una temperatura de entrada que va a tener T0. Luego a la salida del sistema, pues bueno, sabemos que vamos a tener un flujo de las especies que se forman a consecuencia de la reacción química aquí adentro. Así que vamos a tener un flujo, además del flujo de A y de B, de lo que no reacciona, ¿verdad? Porque no necesariamente todo va a reaccionar, podemos tener un remanente de A y de B, y luego también vamos a tener el flujo de C y D que se forma en este sistema, y bueno, pues podemos tener una temperatura que puede ser igual o puede ser distinta dependiendo del sistema a las condiciones de entrada, y pues para distinguirlo aquí utilizamos un 0 y aquí no utilizamos un 0. Así que noten que estas Fs no tienen el 0 y denotan que son los flujos a la salida del sistema. ¿Okay? Ahora, los flujos, pues sabemos que van a tener unidades de mol por unidad de tiempo, así que si yo digo que es FA0, pues estamos hablando de los moles de entrada de la especie A por unidad de tiempo. Si no tienen el cerito, pues sabemos que son los moles de A a la salida por unidad de tiempo. Para poder describir un flujo a cualquier sistema, además, o sea, ¿verdad? Lo que esté entrando en un sistema, no solamente hay que describir el flujo, tenemos que también proveer ya sea la información de la concentración o del flujo volumétrico para poder saber lo que está entrando al sistema. Así que, además de los flujos molares, pues hay que describir o hay que conocer las concentraciones o el flujo volumétrico. Una de estas dos variables adicionales hay que conocerla en los flujos de entrada y de salida. Así que, nuevamente, las concentraciones de entrada van a tener este 0 en el suscrito, las concentraciones de salida, pues no van a tener este 0, y los flujos volumétricos, que pues yo puedo tener flujos volumétricos variantes de entrada o de salida, dependiendo del sistema que estemos analizando. Así que las concentraciones sabemos que son los moles por unidad de volumen, y el flujo volumétrico está dado por volumen por unidad de tiempo. Ahora, sabemos que estas tres variables están relacionadas y sabemos que la concentración de cualquier especie está dada por el flujo de esa especie dividido entre el flujo volumétrico. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos cuando estemos calculando
utilizando esta relación a las condiciones de entrada o a las condiciones de salida. Así que si estamos utilizando las condiciones de entrada, pues tenemos que ser consistentes, utilizar la concentración inicial, el flujo de A inicial y el flujo volumétrico, y lo mismo, ¿verdad? Si estamos analizando las condiciones a la salida, pues tenemos que ser consistentes y vamos a utilizar el flujo molar a la salida con el flujo volumétrico a la salida si queremos de esa forma calcular la concentración de A correctamente. ¿Okay? Así que estas son las variables que vamos a estar utilizando. Y bueno, pues sabemos que tenemos en esta nubecita que podemos tener una reacción, así que tenemos nuestro flujo, podemos tener la concentración, el flujo volumétrico, ¿verdad? Dependiendo de la información que nosotros tengamos. Y para la especie J, que es la que estamos monitoreando, pues yo puedo tener mi balance molar, donde yo tengo el flujo molar que entra, menos el flujo que sale, ¿verdad? Más lo que se genera, eso me va a dar la acumulación de esa especie dentro de la nube. ¿Okay? Ahora, yo en esta nube, ¿verdad? En esta nubecita que está aquí, yo puedo tener un sistema y yo quiero saber cómo se está generando la especie la especie J dentro de esta especie. Así que yo puedo coger un segmento de volumen, ¿verdad? Y monitorear cómo progresa la reacción química aquí adentro, ¿verdad? Y puedo coger otro segmento de volumen y hacer exactamente lo mismo. Así que la generación de J, de la especie J, cómo esa especie se está formando dentro de esa nube, está dada por la sumatoria de todos estos segmentos de volumen. Y básicamente lo que yo tengo que hacer es multiplicar la rapidez de reacción de esa especie J en ese segmento de volumen por el segmento de volumen que estoy analizando y sumar todos los segmentos de volumen que yo tenga, ¿verdad? Bueno, obviamente sabemos que en ingeniería nunca trabajamos con sumatoria, lo que hacemos es que entonces llevamos estos segmentos de volumen al límite cuando tienden a cero y bueno, pues asumimos que tenemos un número infinito de segmentos de volumen, de forma tal que podamos sustituir esta sumatoria por la integral. Así que siempre vamos a describir el término de generación como la integral de la rapidez de reacción integrando la vera con respecto al volumen. Así que la ecuación que estoy resaltando en amarillo nos da el balance molar que siempre vamos a poder utilizar para cualquier sistema. Tenemos flujo de entrada menos el flujo de salida, más lo que se genera de esa especie en mi reactor, en mi sistema, en cualquier sistema, porque aquí no es tan siquiera un reactor, es un sistema cualquiera, y eso nos va a ser igual a la acumulación de esa especie dentro del sistema. Así que si mi sistema, ¿verdad? No es homogéneo y yo tengo, ¿verdad? Yo puedo siempre utilizar esta ecuación. Ahora, si yo tengo un sistema que es homogéneo, que tiene un mezclado perfecto, que todos mis segmentos de volumen van a tener composiciones parecidas, entonces yo puedo sustituir o reescribir la integral por la rapidez de reacción multiplicada directamente por el volumen. Así que si yo tengo un sistema homogéneo, que es lo que vamos a estar trabajando a lo largo de este semestre, yo puedo decir entonces que todos los segmentos de volumen van a ser iguales, que no importa dónde yo coja mi muestra, vamos a tener composiciones iguales y rapidez de reacción igual, así que no vamos a tener variaciones de temperatura o variaciones de composición acá adentro. Así que yo puedo reescribir esta integral por la rapidez de reacción multiplicada por el volumen, y esta ecuación yo la puedo utilizar para cualquier sistema siempre y cuando yo tenga mezclado perfecto allá adentro, en mi nubecita. ¿Sí? Así que, repasando, ¿verdad? Si mi sistema no es, ¿verdad? Tengo variaciones y no es mezclado perfecto, obviamente no podemos hacer esa simplificación, tendríamos que evaluar la integral y ver cómo están cambiando la rapidez de reacción, ¿verdad? Con respecto al volumen. Si yo tengo un sistema homogéneo, ¿verdad? Donde yo tengo todo bien distribuido, entonces el término de generación se puede igualar a la rapidez de reacción de la especie J multiplicada por el volumen del sistema. ¿Okay? Así que la ecuación que vamos a estar utilizando, ¿verdad? A fin de cuentas, va a ser esta que tenemos aquí, donde yo tengo que la acumulación va a estar dada por lo que entra, el flujo molar que entra, menos el flujo que sale, más lo que se genera de esa especie. ¿Okay? Ahora, en términos de algunas de las variables que no había discutido anteriormente, sabemos que distinguimos, ¿verdad? Ahora que empezamos a poner estas F0 y estas FI, es importante recalcar que F0 sin ninguna letrita
es la suma de todos los flujos molares que están entrando, que no podemos confundirnos, ¿verdad?, con estas variables que están aquí. Así que yo defino F0 como la sumatoria de todos los flujos que están entrando. Lo mismo definimos aquí F solita, ¿verdad?, sin suscrito, es la sumatoria de todos los flujos, y las fracciones molares que las podemos calcular con los flujos molares de entrada y los flujos molares totales. ¿Está bien? Ahora fíjense que cuando yo estoy aplicando esta ecuación de balance, la estoy aplicando para una especie I. Ahora yo miro aquí mi reacción química y en esta reacción no hay ninguna especie I. Así que lo que me quiere decir esta ecuación, que yo tengo aquí anaranjada, en amarillo, es que esta ecuación yo la puedo aplicar en términos generales a cualquier especie que participa de este sistema. Así que si mi reacción contiene la especie A, la especie B, la especie C y la especie D, pues en teoría yo puedo hacer un balance molar para cada una de esas especies que participa en mi reacción química. Así que fíjense, a mano izquierda tenemos los balances molares para los reactivos, donde tenemos la acumulación de A o la acumulación de B, tenemos los flujos que están entrando de los reactivos, los flujos que salen de los reactivos del sistema, y la razón. Fíjense que yo soy bien consistente con la variable y que esta RB y esta RA no necesariamente son las mismas, por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos los balances molares. Para los productos, por otro lado, yo puedo hacer exactamente la misma ecuación de balances molares y claro, si en este caso, por ejemplo, no tengo flujos de C o de D que estén entrando, pues sencillamente este término se cancela y serían cero. Ahora, lo que vamos a estar haciendo en este curso, lo que vamos a estar aprendiendo, es que vamos a utilizar el balance molar solamente de una especie. Vamos a utilizar el balance molar del reactivo limitante, que es lo que vamos a estar haciendo en este curso. Así que vamos a simplificar este problema y vamos a utilizar solamente el balance molar de una especie para describir cualquier sistema de reacción donde ocurra solamente una sola reacción. Y vamos a utilizar por defecto el balance molar para la especie que es el reactivo limitante en el sistema. Así que en el próximo videito que voy a preparar y que ustedes van a ver, vamos entonces a aplicar directamente el balance molar de una de las especies, que en este caso sabemos que es reactivo limitante, a los diferentes reactores que vamos a estar evaluando en este curso. ¿Okay? Así que pues, con esto termino este video.